El título de nuestra lección estaba por acá, acá está. Es la continuación de la lección de la semana pasada y el título es Más lecciones del gran maestro. Entonces, nosotros vamos a tratar de entender justamente cuál es la verdad sobre Jesús, porque eso es lo que tenemos que entender. Y la semana pasada estuvimos estudiando la palabra maestro, como se nos habla del gran maestro, y las dos acepciones que tiene, las que se usan específicamente en la palabra de Dios, la Biblia. ¿Y a quiénes se aplican estas dos palabras? Porque hay más significados de la palabra maestro, pero hay dos especiales que se usan en la Biblia. Y estos dos se aplican, uno a Dios mismo, a Jehová, a nuestro Padre, y el otro se aplica a Jesús. Entonces tenemos que diferenciar bien las dos. La primera acepción de la palabra maestro define la relación que hay entre un profesor o maestro o un padre y sus alumnos. El maestro enseña y los alumnos aprenden de él. Esta es la relación que había entre el verdadero Jesús, el Hijo de Dios, Hijo del hombre, Jesucristo hombre, y Dios, su Padre. Porque ¿quién le enseñó a él? No fue a ninguna escuela de hombres, fue guiado por Dios. Y es la relación que tiene que existir entre nosotros, sus hermanos, sus discípulos y su Dios y Padre. Porque discípulo es justamente eso, seguir el camino de una persona, seguir sus pisadas. Y nosotros tenemos que vivir como Jesús vivió. Y si el que le enseñó a Jesús fue su Padre, a nosotros también, porque esa es la profecía, esa es la promesa. ¿Para qué? Como hizo Jesús, Dios pueda escribir su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ese tiene que ser el fruto de que Dios reine en nosotros, es el Evangelio del Reino de Dios. Entonces, como ya lo leímos la semana pasada y dice en Isaías 54:7, esta es la profecía de cómo el Mesías sería guiado por Dios. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras del cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, ¿quién le enseñaría a Jesús? Su Padre. Claramente esa es la profecía. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. O sea, cuando entendí la profecía, la guardé. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Ahora, los hermanos de Jesús justamente entenderían y tomarían esta promesa de Dios como una promesa para ellos, porque es la misma promesa, la hecha para Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, y para sus hermanos. Y como dice el Salmo 48, el Mesías se complacería en hacer la voluntad de Dios y diría, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío. ¿Por qué? Porque tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, entonces, cuando Jesús hacía la voluntad de su Padre, hacía lo que él deseaba, lo que estaba en su corazón. Del tesoro de su corazón salía justamente hacer la voluntad de su Padre y lo hacía con gozo, no como una obligación, sino como lo que le salía del corazón. Y es lo mismo que pasar con sus hermanos. Por eso esa es la promesa de Dios, que Dios hizo con nosotros. Y el primero en que cumplió esta promesa fue Jesús, es el primogénito entre muchos hermanos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Quién hará esa obra? Jehová. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán. Entonces, ¿quién le enseñó a los discípulos a conocer a Jehová? Primero, vieron a Jesús, el testimonio de la obra de Dios, vieron el nombre de Dios escrito en su frente. Y después, Dios los llevó a conocerlo. Porque ellos eran parte del pueblo que conoce a su Dios. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No fue Jesús el que los llevó a conocer a Dios y a tener su ley escrita en la mente del corazón. Porque hasta que él murió no entendían quién era. Y después que resucitó, les explicó cuál era el Evangelio y lo entendieron intelectualmente. Ahora, ¿pero cuándo Dios escribió su ley en la mente y el corazón de ellos? A partir de Pentecostés, a partir de que ellos nacieron de Dios. Y a partir de ese momento, ellos empezaron a tener la misma relación con Dios que tuvo Jesús. Ese es el Evangelio.
que vivía la iglesia primitiva y es el evangelio que tenemos que vivir nosotros. Y en Ezequiel leemos esta promesa: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ahora, Jesús no necesitaba ser limpiado, necesitaba ser protegido de las inmundicias para que no se contaminara, hasta que pudiera ver la diferencia entre lo bueno y lo malo y elegir lo bueno. Y de todos vuestros hijos los limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros. Jesús no tuvo que hacer eso, porque el corazón que le dio desde que fue engendrado es el corazón que tuvo de adulto. Y pondré espíritu nuevo entre vosotros. Y la mente de Jesús nunca se contaminó, no necesitó otra mente, pero nosotros sí. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, como el de Jesús. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, como lo puse en Jesús, y haré, como hice con Jesús, que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, por eso, Jesús nos lleva a su Padre, y es el verdadero evangelio. El verdadero Jesús nos lleva a su Padre para que podamos seguir sus pisadas. Y como dice Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Entonces, ¿quién es el maestro del pueblo de Dios, de sus hijos? Jehová, nuestro Padre. Esa es la promesa. Ese es el verdadero maestro de los hijos de Dios. Dios mismo les enseña. Y como Jesús dijo en Juan 6, 44, 45, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Jehová. Estaba citando Isaías 54:13. Así que todo aquel que oyó al Padre, a Jehová, y a él, viene a mí. Va a encontrar la puerta estrecha. Todo el que clama a Dios, Dios lo va a guiar a encontrar la puerta estrecha. La va a encontrar, me va a encontrar a mí, va a entrar por esa puerta y va a empezar a recorrer el camino angosto. Esa es la promesa de Dios, es la promesa que Jesús repitió. Y como vemos en el testimonio de la iglesia primitiva, Filipenses 2:13, Pablo dice, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios estaba cumpliendo su promesa, estaba guiando a su pueblo por sus caminos. Y en 1 Timoteo 2:5 él dice, porque hay un solo Dios, que es el que en vosotros hace, justamente, produce su voluntad, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, acá hay dos personas. Entonces, una, nuestro Padre, que tiene que ser nuestro maestro, en sentido que fue maestro de Jesús, y Jesucristo hombre, que es nuestro ejemplo. Por nosotros tenemos que recorrer el camino que él siguió. Por eso es nuestro líder. Y nosotros somos sus discípulos. Ahora, el que nos guía a andar ese camino no es Jesús. Es el que guió a Jesús a andar en ese camino. Esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En cambio, en las iglesias caídas ponen al Jesús al que adoran, al anticristo, como el que los guía. Y no es así. Jesús nos lleva al Padre. Y el que guiaba a la iglesia primitiva, ¿quién era? El Padre. Y ese pueblo, por supuesto, tenía como ejemplo al primogénito entre muchos hermanos. Él era su líder y maestro, en sentido de que a él lo seguían. Entonces, por esa causa, el santo del verdadero Jesús siempre nos lleva a su Padre, a su Dios y a nuestro Dios, a Jehová, para que Dios venga a morar en nosotros y nos engendre de nuevo como sus hermanos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Porque la vida está en que vayamos al Padre. Si no, no vamos a tener vida. En cambio, el falso Jesús, que no es otro que Satanás, disfrazado de Jesús, busca llevarnos a sí mismo para lograr que lo sigamos y lo adoremos a quien, a él, como los ángeles que arrastró en el cielo. Como dice Isaías 2:14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Hijo de quién? Hijo de Dios, porque era hijo de Dios. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, junto a los ángeles de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio
Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tendré un trono y mis hermanos, las estrellas de Dios, me adorarán como al Altísimo. Eso es lo que hizo, eso es lo que apareció en el corazón de Lucifer. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por eso él es el Dios de la muerte y el ángel del abismo. Y leemos en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cómo? Disfrazándose de Jesús. Y por eso nosotros tendríamos que descubrir al engañador bajo su disfraz. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es a él, a Satanás, al que empezó a adorar el hombre de pecado, llamándolo Dios y Cristo. Y este falso Jesús es el que lo llevó a conocer sus profundidades y a seguir su ejemplo. Porque como Satanás del cielo quiso sentarse en el templo de Dios como Dios, el hombre de pecado lo hizo en la tierra. Y entonces, ¿a quién adora? Al Dios de la fortaleza, al Dios de la bestia romana, al Dios de la Constantina, disfrazándolo de Dios y Cristo. Porque adora al Dios Sol y a sus hipóstasis, al ser divino en su unidad, que es la esencia, la sustancia divina de todos los ídolos paganos, y a sus tres imágenes cristianas. Y como dice Elena, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran ¿de quién? De Satanás. Eran los representantes del Dios Sol. Era el sumo pontífice, ahora el Papa, el obispo de Roma era el sumo pontífice del Sol, como Constantino, y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Y la segunda acepción de maestro define la relación que hay entre una persona y sus discípulos. Como sucede con un maestro artesano, sus discípulos aprenden de él y siguen su ejemplo. La misma relación existe entre un pastor y sus ovejas, que oyen su voz y lo siguen. Esta relación maestro-discípulo es la que había entre el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, el primogénito entre muchos hermanos, y sus discípulos, sus hermanos, los miembros de la iglesia primitiva que seguían a Jesús en el camino angosto, con sus ojos puestos en él y siguiendo sus pisadas. Jesús es el maestro en este sentido, el líder, que con su ejemplo, recorriendo el camino angosto de la mano de su Padre, nos mostró a sus discípulos, a nosotros, cómo de la mano de su Padre también podemos recorrer el camino angosto que lleva la vida. O sea, venciendo, nos mostró que nosotros también podemos vencer, ¿no? Venciendo en esta carne, nuestra carne. Y como lo vemos en Romanos 8, 28 al 30, porque este es el Evangelio verdadero y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Los que aman a quién? A Jehová. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, esa es la promesa de Dios, hacernos conformes a la imagen de su Hijo, crearnos de nuevo conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Quién? Dios mismo. Nos predestinó Jehová. Y Jehová nos llamó. Y a los que llamó, estos también justificó, porque Jehová es el que justifica. Y a los que justificó, estos también glorificó, los transformó a la imagen de su Hijo. Ese es el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios. Y esa es la promesa de Dios. Y esa es la esperanza de la iglesia primitiva. Y en 2 Corintios 5, 17 al 21, Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno es de Cristo, si Cristo está morando en él y el Padre está morando en él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? ¿De Jesús? No, dice, de Dios. Y esto es lo que niega la bestia del falso profeta, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo. Jesús era la piedra del ángulo de su templo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, si Dios estaba en Cristo y hacemos la obra de Jesús, seguimos la pieza de Jesús, Dios tiene que estar en nosotros. Y Dios ruega por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso tenemos que rogar. No llevar a la gente al Jesús de los lobos, sino ¿a quién? A Jehová.
Ese es el mensaje del primer ángel. Al que no conoció pecado. ¿Quién? Dios, Jehová, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la verdad. Y vamos a ver que eso no es lo que aparece en nuestra lección. Y como dice Pablo en Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Este Evangelio del Reino es parte de la verdad echada por tierra por el hombre pecado, cuyo conocimiento nosotros debíamos recuperar para poder creer en el Evangelio del Reino de Dios. Poder entrar por la puerta estrecha al lugar santuario y ser hechos columnas del templo de Dios. Y este es el Evangelio que Jesús empezó a predicar, aunque sus discípulos no lo entendieran y ninguno de los que lo escuchó lo entendiera. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. O sea, la profecía de tiempo se cumplió. Y el reino de Dios se ha acercado, ya va a ser establecido. El reino de Dios, arrepentíos y crean en qué, en el Evangelio, en la profecía, en la promesa de Dios, que Dios va a establecer su reino. Ahora, ¿qué pasaba con los judíos? En su mente estaba la levadura de los fariseos y creían en un reino terrenal, como creen los judíos ahora, que Jesús iba a establecer su reino en Jerusalén, el Mesías, el hijo de David en Jerusalén, y desde Jerusalén iba a dominar todo el mundo. Estaban esperando un nuevo orden mundial dominado por ellos. Y Jesús les vino a abrir los ojos para que entendieran cuál es el verdadero evangelio. Y como leemos en Apocalipsis 12, ¿qué pasó cuando Jesús triunfó? Entonces oí una voz, gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido a la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. O sea, lo que Jesús anunció se cumplió. Y vino el reino de Dios a los hombres. Ese es el reino que Satanás quiso erradicar de la tierra. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido, o sea, como Jesús. Los hermanos de Jesús también lo vencieron, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y como Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y por eso Satanás quería erradicar ese testimonio. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo de Aarón, y se le dieron a la mujer las dos águilas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Este es el testimonio, tiempo de testimonio de la iglesia primitiva. Y como dice Apocalipsis 11, del 3 al 7, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, vestidos de silicio, porque fueron perseguidos junto a los miembros de la iglesia primitiva. Y cuando hubiera pasado este periodo, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Porque quería matar el testimonio de la iglesia primitiva y el testimonio de los dos testigos. Y como leemos en Daniel 8, del 9 al 12, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el verdadero Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, que era el príncipe del ejército del cielo, de la iglesia primitiva, y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El templo de Jehová fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, esto es lo que dio lugar a la misión del pueblo anticristo. Porque cuando Dios retuviera los vientos en tiempo del fin y le diera a comer a su pueblo el librito abierto, y el librito le amargara el vientre, Dios le indicaría a ese pueblo que era necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, pero para profetizar de nuevo tendría que arreglar sus lámparas, porque los dos testigos estaban muertos. Los dos testigos tendrían que volver a la vida, porque para profetizar de nuevo tenían que hacerlo junto a los dos testigos, porque sin que los dos testigos estuvieran vivos,
¿Qué profetizaría ese pueblo? Era necesario que este pueblo profetice otra vez, y era necesario que investigue a los cadáveres de los dos testigos hasta que los testigos vuelvan a la vida. Por eso Jesús dice: bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan las palabras de profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Eso pasaría con el pueblo de Dios cuando el tiempo estuviera cerca. Y a ese pueblo Dios le dice: al que venciere, justamente, al que leyera, oyera las palabras de profecía e hiciera que los dos testigos volvieran a la vida y guardaran las palabras de profecía, a ese vencería. Y al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, porque voy a reedificar los lugares asolados y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Y habla como nuestro hermano. ¿Por qué? Escribiré sobre el nombre de mi Dios y la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que venza va a estar conmigo en la cima del monte Sión, como dice la profecía de Apocalipsis 14:1. Esta obra solo podría hacerse cuando su pueblo arreglara sus lámparas, los dos testigos volvieran a la vida y el pueblo recuperara el conocimiento de la verdad. Solo entonces el pueblo de Dios podría predicar por testimonio el Evangelio del Reino de Dios y prepararle el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús, como dijo Jesús y leemos en Mateo 24:14. Porque toda la profecía está coordinada y todo tiene que cumplirse en su orden. Y será predicado este Evangelio del Reino. La verdad que predicaba la iglesia primitiva, la verdad que predicaba y vivían Jesús y la iglesia primitiva en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, recién entonces, vendrá el fin. Esa es nuestra misión. Ahora, por eso nosotros tenemos que tener en claro los dos sentidos en que se usa la palabra maestro. O sea, ¿quién nos tiene que guiar a nosotros? ¿Cuál es nuestro ejemplo? Jesús es nuestro ejemplo. Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Ahora, ¿cómo venció él? Del mismo modo que nosotros tenemos que vencer. Y en ese caso, el que nos tiene que guiar es Dios. Tenemos que todos nacer de Dios y ser guiados por Dios. Como Jesús lo anunció, empezando por el Papa. En nuestro tiempo hay muchos falsos profetas y maestros que quieren ocupar el lugar de Dios y el de Jesús. Y se hacen llamar líderes. Pero Jesús dijo: no llamen a nadie líder o maestro, porque líder, la palabra líder en nuestro tiempo se usa como en el tiempo de Jesús la palabra maestro. Siguiendo el ejemplo del príncipe de este mundo y de su hijo, de los falsos maestros buscan sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y se autoproclaman líderes o maestros. A ellos les gusta que sus hermanos los llamen pastores, líderes y maestros, y los sigan como sus discípulos. Y eso es natural en el hombre, porque tiene en el corazón lo que Satanás puso, y el deseo de Satanás es natural en el hombre. Por eso Jesús nos dijo: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Ahora, si somos hermanos, ninguno tiene que ser justamente el maestro del otro. Por eso, si somos hermanos, maestro es alguien a quien seguimos, líder. Pero ninguno tiene que ser líder nuestro. Todos tenemos que seguir, porque a un líder se lo sigue, tenemos que seguir a quien, Jesús. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. La instrucción de Jesús es muy clara. Estas dos formas de usar la palabra maestro, solo tenemos que usarlas con Él y con nuestro Padre. Pero como Dios se lo mostró a Helena, con los dirigentes del pueblo judío y con el hombre de pecado, se estaría repitiendo en nuestro medio. Los hombres estarían buscando tener autoridad sobre sus hermanos, sentándose en el templo de Dios como Dios, ocupando el lugar de Dios. Y lo leemos en el conflicto de los siglos, página 654. Cristo previó que las pretensiones de autoridad desmedida de los escribas y fariseos no habían de desaparecer con la dispersión de los judíos. Con mirada profética vio que la autoridad humana se encumbraría para dominar las conciencias
en la forma que ha dado tan desgraciados resultados para la iglesia en todos los siglos. O sea, porque eso ya se repitió, nosotros no es algo futuro. Lo vimos cuando vino la apostasía, en el siglo IV. Y sus terribles acusaciones contra los escribas y fariseos, dice Elena, y sus amonestaciones al pueblo a que no siguiera a esos ciegos conductores, fueron consignadas como advertencia para las generaciones futuras. Ahora, y por supuesto, especialmente para ¿quiénes? Para los ángeles de la Odisea, porque si somos todos ángeles de la Odisea, si seguimos a un ángel de la Odisea, estamos siguiendo un ciego. Entonces la advertencia de Jesús, como dice Elena, es especialmente para la última generación de su iglesia. Jesús también nos advirtió que los lobos vestidos de ovejas, que llaman padre al hombre de pecado y Jesús a Satanás, estarían en nuestro medio dándonos a comer y a beber de su mesa, la mesa de los borrachos, la mesa de Jezabel, buscando hacernos entrar por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, para que lleguemos a conocer las profundidades de Satanás. Y por supuesto, a ellos, como a todos los sacerdotes católicos, les gusta que los llamen padre y que los hombres se postren ante ellos. Por eso es natural en ellos buscar eso. Y, por supuesto, cuando estuvieran en nuestra iglesia, lo buscarían en nuestra iglesia. Por eso Jesús nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. O sea, y como Dios le dijo a Elena, eso ocurriría en nuestra iglesia. Muchos adventistas entrarían por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque sus líderes, sus maestros entrarían por la puerta ancha. ¿No? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son los siervos que saben. Y por eso los muchos que sigan a los lobos y a los otros líderes entrarán por la puerta ancha, y en ese tiempo muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y tuvimos poder? Y entonces les declararé, nunca os conocí. No fui yo. Apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del Padre de maldad. Y esto es algo triste, pero se tiene que cumplir. Y se está cumpliendo y se va a cumplir. Por eso, para nosotros es esencial entender el significado de estos términos. Cualquier término, padre, rabí, maestro, líder, pastor, discípulos, y usarlos solo como Jesús nos indicó que los usáramos. Jehová, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Dios y nuestro Redentor, debe ser nuestro único pastor, líder y maestro. Solo en Él hay salvación, como leemos en Salmo 23. Porque esta también es una oración de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos y de sus hermanos. Ahora, ¿qué diría Jesús como hombre? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién? Mi pastor, Jehová, mi Padre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, porque él sabía que iba a morir. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso Jesús decía, el Padre conmigo está. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová oraré por largos días. Y por supuesto, esta va a ser la oración de los 144.000 y de la gran multitud. Ahora, vamos directamente a la diferencia entre el gran maestro de Babilonia y el verdadero maestro, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el título de nuestra lección es Más lecciones del gran maestro. Ahora, ¿de qué maestros son esas lecciones? Entonces, llegando a conocer al santo, al verdadero Jesús y a su Padre, al único Dios verdadero, a Jehová, como lo conocían los miembros de la iglesia primitiva, el pueblo conocía a su Dios, y lo van a conocer los primeros 144.000 sellados de la última generación. Solo así podemos alcanzar la vida eterna, como dijo Jesús. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, ¿quién conoce al único Dios verdadero? En esta generación, el que lo busque. ¿Y quién va a conocer al verdadero Jesús? El que lo busque. El santo, el verdadero Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, es Jesucristo hombre, es Emmanuel, como anuncia la profecía, es Dios, es Jehová, el único Dios verdadero con nosotros, es Jehová hecho hombre, hecho nuestro hermano en la carne. O sea, ¿quién? Nuestro Dios, nuestro Padre, hecho nuestro hermano. Eso es lo que Él hizo para salvarnos. El verdadero Mesías de la promesa es un verdadero cordero, no es un Dios disfrazado de cordero, disfrazado de hombre. Si Dios no se hubiera hecho realmente hombre, si hubiera mantenido los atributos de su naturaleza divina, no podría haber tomado nuestro lugar como nuestro hermano, porque no habría sido un verdadero cordero y no habría podido ser tentado como nosotros somos tentados. Su victoria sobre el pecado habría sido una farsa, un engaño. Porque, como leemos en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, si Jesús hubiera mantenido su naturaleza divina y hubiera sido Dios por naturaleza en la tierra, no hubiera podido ser tentado. Y entonces, ¿cuál hubiera sido su victoria? Ninguna. Sería una mentira. Ahora, eso es lo que pasa cuando alguien cree en el anticristo. El verdadero Jesús fue y es realmente hombre. En su naturaleza se hizo 100% hombre. Tomó sobre sí nuestra carne y se hizo inferior a los ángeles, aunque no haya perdido su identidad, aunque no haya dejado de ser Jehová el Señor, el Dios y creador de los ángeles. Y esta es la promesa hecha por Dios a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y tendrá tu carne. Es el verdadero Jesús. Y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre. ¿A quién está hablando Jehová? A tu hijo, le dice David, al que yo levantaré de tu carne, y él me será a mi hijo. Está hablando futuro. Y en Salmos 89:26 leemos, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Esto es lo que haría el primogénito entre muchos hermanos, y sus hermanos también. ¿Qué tenemos que decirle a Jehová? Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y esto lo harían todos los que edificaran su casa sobre la roca, sobre Jehová. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Yo también le pondré por primogénito, porque es el primero entre muchos hermanos, el primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, de los hijos de Dios. Y en Jeremías 23:5-6 leemos, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, y será hombre, hijo de David, tendrá la carne de David, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿A quién? A este hombre, al hijo de David. Lo llamarían Jehová, porque Jehová sería nuestra justicia, porque Jehová sería hombre, por eso es Emmanuel, porque es Jehová con nosotros. Y en Isaías 7:14, el 15 no está, por eso lo voy a sacar de acá. Leemos, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese bebé sería ¿quién? Dios con nosotros. Ese es el Mesías, es Jehová con nosotros. Porque Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién es este niño? El Dios fuerte, el Padre eterno, Jehová. Él sería el príncipe de paz, ¿no? Porque por medio de él se haría la paz, porque él sería el cordero por el cual volverían a ser unidos el hombre y Dios. Y dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿qué Dios? Jehová, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo,
recibido arriba en gloria. Por eso, después de vencer al pecado, acá en nuestra carne y morir en nuestro lugar, Jesús puede ser nuestro ejemplo, nuestro único líder o maestro, el primogénito entre muchos hermanos. Y la profecía de Isaías lo anuncia, Isaías 4:2, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová, porque Jesús es el renuevo de David y el renuevo de Jehová, porque Jehová hecho hombre. El renuevo de Jehová, renuevo humano de Jehová, será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra, sus hermanos, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y como vemos que el autor de Hebreos lo explica, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. O sea, Jehová, Dios con nosotros, se hizo menor que los ángeles. Ahora, ¿por qué? Porque si hubiera mantenido algún atributo divino, no hubiera sido menor que los ángeles. Hubiera sido infinitamente superior a los ángeles. Pero se hizo menor a los ángeles como el hombre porque se hizo 100% hombre, realmente hombre. Eso es lo que quiere decir el autor de Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque Él es el príncipe de paz. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, a Jehová, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, al primogénito entre muchos hermanos, porque Dios los perfeccionó. Como hombre, Jesús tenía que tener fe en su Padre y Dios lo iba a perfeccionar, como nos perfeccionaría a nosotros. Por eso Él puede ser nuestro ejemplo y nos puede mostrar el camino. Porque el que santifique los que son santificados, de uno son todos, de uno descienden todos. ¿De quién? De Adán. Porque tiene la carne de Adán, tiene la carne de Abraham, tiene la carne de David, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y eso es lo que Roma quiere ocultar y Satanás quiere ocultar, que Jesús realmente es nuestro hermano, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, yo confiaré en Jehová. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Jehová me dio, porque eso es lo que dice Isaías, los hijos que me dio Jehová. Así que por cuanto los hijos participaron de qué, de carne y sangre. Y ahí habla claramente el autor de Hebreos: Jesús fue hecho hombre. ¿Y de qué carne y sangre participó? De la nuestra, no de otra. Él también participó de la misma carne y sangre. Ahora, ¿qué pasa acá? Claramente, Jesús participó de nuestra carne. Tenía la carne de David, pero el anticristo no la tiene, porque el anticristo no tiene nuestra carne. Y lamentablemente, al anticristo están predicando nuestros pastores, diciendo que recién vamos a ser como Cristo en la segunda venida cuando se nos dé una carne como la que tenía Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la comida y bebida de los lobos. Pero el verdadero Jesús es este, y este es el verdadero evangelio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de la misma carne y sangre, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía ser un verdadero cordero, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, de sus hermanos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, y es claro esto, si hubiera sido Dios no podría haber sido tentado, si hubiera tenido una naturaleza divina, no podría haber sido tentado, era 100% hombre. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y como dice en Hebreos 5, 7 al 10, y Cristo en los días de su carne, Jesucristo hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen,
para todos los que lo siguen, para sus discípulos, sus hermanos, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto es importante. Este es el centro del Evangelio. Este es el verdadero Jesús. Y el anticristo es el otro. Es el que no es Jehová, el que no es nuestro Padre, no es el Dios fuerte, no es el Padre eterno. Y además, no se hizo hombre como nosotros, tenía otra carne. Y además era divino, tenía poderes divinos, es un ídolo. Si Jesús no hubiera sido realmente hombre, si no hubiera participado de nuestra misma carne y sangre, no habría podido ser un poco inferior a los ángeles, como él es el hombre, y no podría haber sido tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. No habría podido ser nuestro ejemplo y nosotros no podríamos seguir sus pisadas. Eso es lo que Dios le reveló a Juan, que afirmarían los falsos profetas que adorarían al anticristo. Y en el tiempo de Juan, Juan estaba viendo que ya venían, y en nuestro tiempo, hace casi 1700 años que vino el anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora estamos en el año 2020. 1700 años atrás estaríamos en el 320. Y los apóstatas ya estaban trabajando con Constantino, y el 321 le hicieron aprobar la ley dominical pasiva. Ahora, el año que viene, por ejemplo, podrían hacer aprobar la ley dominical pasiva, pero eso no implicaría que comience el tiempo angustia. El tiempo angustia no tiene nada que ver con lo que haga Roma o lo que haga la bestia que va a subir de la tierra. Tiene que ver con el sellamiento del pueblo de Dios. O sea, cuando el pueblo de Dios esté preparado y Dios empieza a soltar los vientos, ahí va a llegar el tiempo angustia. Y ahí va a ser aprobada la ley dominical activa en todas las naciones de la tierra. Porque todas las naciones de la tierra se van a irar en contra del pueblo que conoce a su Dios, en contra de la piedra cortada no con mano, que va a desmenuzar a la gran imagen de Baal. ¿Quiénes adoran en nuestro tiempo al anticristo, a Satanás, llamándolo Dios y Cristo? Lo adora la bestia, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, la primera que elevó la bandera negra de los paganos y empezó a adorar a Satanás. También lo adora el falso profeta, las iglesias protestantes caídas que ya se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón y elevaron la misma bandera. Lo adoran los lobos vestidos de ovejas, que vinieron a nosotros a darnos de beber del vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, y lo adorarán todos los adventistas del séptimo día que elijan unirse a ellos bajo la bandera de Satanás. Todos los que entrarán por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás y serán hechos habitación de demonios. Ahora, y esto hay que decirlo en voz alta, porque de esto depende la vida de nuestros hermanos. Como leemos en Primeros Escritos 2:11 al 2:12 en el tiempo de la gran apostasía. Dice el Enabí que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Porque al unirse con los paganos bajo la bandera negra llevan a conocer las profundidades de Satanás, y Satanás los hacía odiar y perseguir a sus hermanos. Y en Apocalipsis 13, 3 y 4 Dios nos muestra lo que estaría pasando ahora. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló no todo el mar, toda la tierra, en pos de la bestia, y adoraron al dragón. ¿A quién? Al Jesús al que adora a la bestia, y al Dios al que adora a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, al Jesús que le dio la llave del reino al Papa. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y Dios nos dijo por medio de la Elena de Juárez esto. Una cosa es cierta, dice él, y es triste. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, la bandera que une a la bestia y el falso profeta, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Entonces, al falso Jesús, al anticristo, a Satanás, al que Jezabel disfrazó de Dios, llamándolo el Dios Hijo de la Santísima Trinidad,
un Dios al que la bestia y el falso profeta también identifican como el verbo, el agente creador. Ellos lo llaman el gran arquitecto del universo. E indican que, al supuestamente hacerse hombre, este Jesús mantuvo su naturaleza divina y le atribuyen el usar su poder divino para sanar enfermos, perdonar pecados, evangelizar, hacer muchos milagros y resucitar de la tumba, porque él se habría resucitado a sí mismo. Y esto es lo que también se da a entender nuestra lección, especialmente en el día martes 3 de noviembre. Fíjense cuando habla de el Rabí Jesús, y copié literalmente todo lo que aparece en nuestra lección. Y le puse algunos comentarios en rojo. Entonces, ¿qué dice nuestra lección? De todos los capítulos del Nuevo Testamento, ningún comienzo es más famoso que este. Fíjense, más famoso. ¿Por qué? Porque el que usa Roma y usan todo la bestia del falso profeta. En el principio era el verbo, justamente. Y el verbo era con Dios. O sea, ¿quién es el verbo? Es un nombre personal de una persona. Y el verbo era con Dios, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, aparte de Dios había otro Dios, que era el verbo. Y siguen diciendo, y Juan 1 pronto nos traslada al inolvidable versículo, porque este es el fundamento de la fe de Roma. Y aquel verbo, que no era Dios mismo, pero estaba con él, y a su vez era Dios en naturaleza, fue hecho carne, otro Dios se hizo carne, no Jehová, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después se nos dice en la pregunta, lee Juan 1, 1 al 14. ¿Qué dice este pasaje sobre quién era Jesús y qué vino a hacer aquí? ¿Qué dice este pasaje sobre quién era Jesús? ¿Qué debería decirnos sobre Jesús como el buen ejemplo de un maestro? Ahora, si Jesús hubiera sido lo que dice acá, no podría ser nuestro maestro. La respuesta que dan todos los teólogos es que Jesús era el Verbo, el Dios Hijo que estaba con Dios y que era Dios. Porque, como indica Hebreos 1, 1 al 3, había sido engendrado de la sustancia del Dios Padre y había sido el agente creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué es el credo de Nicea? Acá está reflejado el credo de Nicea, la doctrina de Jezabel. Y sigue diciendo nuestra lección, el mismo Dios que habló con Adán y Eva en el Edén. Ahora, ¿por qué dice el mismo Dios? Porque hay dos dioses, o tres. Pero el Dios que habló con Adán y Eva en el Edén, ¿quiénes? Dicen, es el Verbo, el Dios Hijo. Ahora, pero la Biblia indica que Jesús es Jehová, nuestro Dios y Padre, no es un Dios Hijo. Y el que creó a Adán y Eva es Jehová. Y siguen diciendo que habló con Adán y Eva en Edén y con Jacob en medio de la nada. Ahora se presenta como persona. Ahora, el verdadero Jesús es Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Creador, y no un Dios Hijo. Pero ahora presentan al Verbo como ese Dios Hijo que se presentó, que creó a Adán y Eva y habló con ellos y con Jacob. ¿Y dónde aparece el Dios verdadero? Y siguen diciendo, Dios, dice el Nuevo Testamento, se personificó en Jesús. A través de Jesús podemos conocer la voluntad y los caminos de Dios, porque Jesús es Dios. Entonces, esta es la forma que los jesuitas usan las palabras para confundir. El verdadero Jesús era Jehová el Señor y era hombre, porque Dios mismo, el único Dios verdadero, se había hecho hombre tomando la carne de David. No hay ni nunca hubo dos dioses, como dice Pablo. Para nosotros dice hay un solo Dios, el Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y sigue diciendo nuestra lección. El capítulo sigue diciendo que Juan el Bautista era un predicador tan convincente que incluso los dirigentes religiosos de Jerusalén sospechaban que podía ser alguien especial, pero estaba preparando el camino para alguien más grande que él. Alguien asombrosamente especial estaba a punto de aparecer y él, Juan el Bautista, era indigno de desatar las correas de sus sandalias. Ahora, ¿a quién le preparaba el camino Jesús, como dice Isaías 43? A Jehová, a nuestro Dios. Y sigue el autor de nuestra lección. Al día siguiente vio a Jesús y declaró que era el Hijo de Dios. Y quieren dar a entender que era el Dios Hijo con esto. Jesús declaró que Jesús era el Hijo de Dios porque era el Mesías, el Hijo de David, no porque fuera un Dios Hijo, como podemos ver
en 2 Samuel 7:14. Porque Dios dice, yo le seré el padre, ¿a quién? Al hijo de David, y él me será mi hijo. No es que se quiera un Dios hijo. Dios está hablando del renuevo de David. Ese día, y también un día después, dijo que Jesús era el Cordero de Dios. Y sigue nuestra lección diciendo, además, 2 de los seguidores de Juan el Bautista decían seguir a Jesús. Y cuando Jesús le pregunta qué estaban buscando, lo llaman rabí, que traducido es maestro. Por ende, dicen, Jesús es un rabino, un maestro, pero nunca ha habido un maestro humano como él, porque él es Dios, dice. A ver, ¿cómo es la cosa? Porque Jesús enseñaba como Dios acá en la tierra. Eso quieren decir, porque era Dios. Esa es la doctrina que sabe. El verdadero Jesús puede ser nuestro maestro, nuestro ejemplo, porque como nosotros es hombre. Si fuera Dios, no podría seguir nuestro maestro, no podríamos ser nuestro líder, no podríamos seguirlo. Y sigue la lección diciendo, en otras palabras, Dios se descendió de forma humana y de esa forma actuó como rabino. Entonces, ¿quién era Jesús? Dice, un Dios en forma humana, pero que siguió siendo Dios. ¿No? Pero Jesús no era un Dios en forma humana, sino era el único Dios verdadero, hecho hombre. No era un Dios. Era Jehová, hecho hombre. No con forma humana, sino hecho hombre. No tenía forma de cordero, era cordero. Los lobos tienen forma de cordero y piel de cordero porque se disfrazan, pero Jesús no se disfrazó. Y siguen diciendo, no es de extrañar que Benedicto haya dicho que Jesús fue el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. Por supuesto fue el maestro más grande que el mundo haya visto jamás, porque es el único que nos mostró el camino a la vida. En definitiva, este maestro era Dios, y siguen con lo mismo, están hablando del anticristo. Es el anticristo el que quiere ocupar el lugar de Dios, no el verdadero Jesús que nos lleva al Padre, a Jehová, el único Dios verdadero. Y después siguen diciendo, en vista de quién es Jesús, ¿por qué tiene sentido aprender de él las mejores formas de enseñar las virtudes espirituales, verdades espirituales? ¿Qué? A ver, no tenemos que aprender de él eso, tenemos que seguirlo a él. Tenemos que aprender de él cómo, siendo hombre, venció. Ese es el verdadero evangelio, esto es un engaño. Entonces, por eso nosotros tenemos que tenernos puestos los ojos en Jesús, en el santo, el verdadero Jesús, y al verdadero Jesús vamos a mirar. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el santo, el verdadero Jesús, para saber cómo podemos llegar a vencer como él venció. Porque él es el primogénito entre muchos hermanos y es nuestro ejemplo. Como Dios, como Jehová, Jesús es el autor de la fe. Porque el hombre vivirá por la fe. Y vivía por la fe antes que Dios hiciera hombre. Y como hombre, Jesús es el consumador de la fe. Es el que, por la fe en Dios, hizo la voluntad de su Padre hasta la muerte. Nosotros debemos tener la fe que Jesús tenía en su Padre para llegar a tener el testimonio que tenía Jesús. Ese es el Evangelio. Y como leemos en Hebreos 12, del 1 y 2, por tanto, nosotros también, dice el autor de Hebreos, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tenemos que recorrer? El camino angosto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él es el que creó la fe y Él venció por la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el verdadero Jesús, Jesucristo hombre. Y este es el testimonio consciente de los dos testigos acerca de Jesús. El primer testimonio. En su naturaleza, Jesús era hombre, 100% hombre. Ahora, si es 100% hombre, no hay ningún espacio para que haya algún porcentaje de naturaleza divina. Era 100% hombre, no puede haber más del 100%. Como lo anunciaba la profecía y como Jesús y los apóstoles lo testifican, el Mesías no es el Dios, el Mesías es el Dios de Israel hecho hombre, tomando la carne de David, la carne de los pecadores. Él mismo se lo dijo a Satanás cuando lo tentó a usar el poder divino para transformar piedras en pan.
porque esa es la primera tentación de Satanás. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, soy hombre, le dijo. Ahora, soy el hijo de Dios, pero soy hombre, no soy un Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús tenía, como el primogénito entre muchos hermanos, tenía que vivir como nosotros, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. Sí, están. Griselda pregunta si hay gente. Sí, no tiene ninguna duda. Bueno. Sí, están escuchando. Como nosotros, dice, sus hermanos. Sí, él debía alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y nosotros no? Por supuesto que sí. Y leemos en Romanos 1, 1 al 3. Pablo dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Es la promesa de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que era hijo de David, tenía la carne de David. Quedó abierto el micrófono. Romanos 8:3 leemos: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice Pablo, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, o sea, venció al pecado en nuestra carne. A ver, ¿quién tiene abierto? Ivana, ustedes tienen abierto el micrófono. O Ricardo, uno de los dos. Ricardo también. Y en Gálatas 4:4-5 leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, vino a estar donde estábamos nosotros, ¿no? Con nuestra carne y bajo la ley, para redimirnos, como ovejas. Y en Hebreos 4:15 leemos: pero porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero Dios no puede ser tentado. O sea, el Jesús al que presenta nuestra elección, que era Dios, no podía ser tentado. Pero el verdadero Jesús sí fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él venció el pecado de la carne. Y tenía nuestra carne de pecado, la carne de los pecadores. Pero en esa carne no había pecado, porque en Jesús nunca hubo mancha de pecado. Entonces, la palabra de Dios justamente descubre al engañador bajo su vida. Ricardo, tenés el micrófono abierto. A ver si. Todavía lo tenés abierto, Ricardo, por eso hay ruido. Ricardo, no se dio cuenta. Entonces, la otra verdad que muestra la palabra de Dios es que Jesús no sanó a los enfermos con su poder, lo sanó su Padre. No es que Él era divino. Entonces, la prueba de la divinidad de Jesús, como dicen la bestia, el falso profeta y los lobos, es que Él podía sanar. Y la verdad es que Él no tenía ningún poder para sanar. Era hombre. El poder era el de su Padre. Cuando Jesús hacía milagros, como lo harían después sus discípulos, no los hacía con un poder especial o divino que Él tuviera. Los milagros los hacía su Padre, porque conociendo su voluntad, Jesús le pedía a Él con fe que los hiciera, para que su nombre fuera glorificado, y Dios, su Padre, los hacía. Entonces, leemos en Juan 3, 1 y 2. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, nosotros los fariseos, los líderes de Israel, sabemos y no tenemos excusa que has venido de Dios como maestro, porque nadie pudo hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ellos sabían que los hombres no pueden hacer señales, las hace Dios.
Y en Lucas 5:17 leemos: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Con qué poder iba a sanar? Con el poder de Dios, no con el suyo propio. Y en Juan 8:29 leemos: Jesús siempre decía lo mismo, porque el que me envió conmigo está, Jehová está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y por supuesto, los hijos de Dios, los hermanos de Jesús, harían siempre lo que le agrada a quien, a Dios, harían la voluntad de Dios. Y en Juan 11:41 y 44 tenemos un testimonio muy claro de Jesús. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro. Y Jesús, alzando los... Llamalo por teléfono, Ricardo. No está escuchando, me parece. No, se ve que no se dio cuenta. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, dice Jesús, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y lo dijo Jesús en voz alta. Por eso los discípulos lo escucharon y lo registraron. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Quién hizo el milagro? Dios lo hacía. Y en Hechos 10:38, Pedro da este testimonio: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, justamente. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué Jesús podía hacer estos milagros? Porque Dios estaba con él. Y de ese mismo modo, Pedro también los pudo hacer, y los discípulos los pudieron hacer. Y la promesa de Dios es que en el tiempo de angustia, Él va a hacer señales y milagros por medio de sus hijos. Ese mismo poder es el que se manifestó en la iglesia primitiva, no porque los apóstoles fueran dioses o tuvieran poderes divinos, sino porque tenían la fe de Jesús. Y en Hechos 3, de 6 al 8 leemos: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó el paralítico, sí. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando ¿a quién? ¿A Pedro? No, a Dios. ¿Era el poder de Pedro? No, era el poder de Dios. Y Jesús les había dicho: las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer. ¿Era divino Pedro? No. ¿Tenía naturaleza divina? No. Era discípulo de Jesús. Ahora, y el tercer punto muy claro en la palabra de Dios es que Jesús no estuvo haciendo milagros para evangelizar. Generalmente los adventistas hacemos referencia al método de evangelización o de evangelizar de Jesús, sin tener en cuenta lo que la profecía anunciaba y lo que los mismos evangelios relatan. Y el primer hecho claro es que Jesús no podía hacer que el evangelio eterno fuera una realidad para sus hermanos hasta que, como oveja, como nuestro hermano, él hubiera vencido al pecado en la carne y hubiera llegado a ser el cordero adulto y sin mancha con el que Dios quitaría el pecado del mundo. O sea, hasta que eso no ocurriera, el reino de Dios no podría venir al pueblo de Dios. Por eso Jesús no convirtió a nadie, siempre estuvo anunciando la profecía que se iba a instalar el reino de Dios. Pero la levadura impedía que los hombres lo entendieran, la levadura de los fariseos. El segundo hecho muy claro es que al anunciar el reino de Dios, Jesús predicó por parábolas, y como dice Mateo 13, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías.
Por eso sus oyentes, incluyendo a sus discípulos, no comprendieron sus palabras y, en ese tiempo, la semilla del reino no fue sembrada por Jesús en sus corazones. Al escuchar a Jesús, aunque muchos lo siguieron, no quedaron preparados para entrar al reino de Dios, ni siquiera sus discípulos, ninguno. Entonces, ¿cuál fue el fruto de la obra de evangelización de Jesús? Jesús no estaba evangelizando, estaba anunciando lo que iba a pasar. Recién después empezó a sembrar la semilla del reino en el corazón de ellos, cuando ya no les habló por parábolas. Entonces, el tercer punto importante es que lo más importante que hizo Jesús durante su ministerio fue mostrarles a sus discípulos, con su ejemplo, cómo el poder de Dios actuaba en él y cómo ellos también podían llegar a vencer. Eso es lo más importante de la vida de Jesús, del testimonio de Jesús. Vencer como hombre y con el poder de Dios para mostrarle a sus hermanos cuál es el camino. Ese fue el objetivo justamente del ministerio de Jesús. Además de llegar a ser probado y llegar a ser un cordero sin mancha que pusiera su vida por nosotros. Jesús les mostró cuál era la puerta por la que ellos debían entrar al reino de Dios y cuál era el camino que ellos debían recorrer, siguiendo sus pisadas, hasta llegar a ser vencedores. En ese camino, el mismo poder que actuó en él, en Jesús, estaría disponible para sus hermanos, porque él tenía que mostrarles el Evangelio en forma práctica, para que ellos entendieran por qué, cómo Jesús llegó a vencer. Ellos sabían que Jesús tenía poder, y por eso le pidieron que les enseñe a orar, como él oraba. Y Jesús se los enseñó en forma simbólica también. Ahora, Jesús no convirtió a nadie con sus milagros, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por los milagros. Recién después de resucitar, cuando les abrió los ojos del entendimiento a sus discípulos y ellos comprendieron las palabras de la profecía, Jesús sembró la semilla del reino en sus corazones y ellos estuvieron preparados para entrar al reino de Dios. Porque antes que Jesús por 40 días sembrara la semilla del reino en el corazón de ellos, ninguno había entendido el Evangelio. De ese modo, también Jesús nos mostró a nosotros cómo sembrar la semilla del reino, porque nos dio ejemplo de cómo tenemos que sembrarla. ¿Y qué hizo Jesús? Le mostró en todo el Antiguo Testamento todas las cosas que el Antiguo Testamento decía de él, del Mesías y del Evangelio del Reino de Dios y del Espíritu Santo de la promesa. Y Jesús hizo eso, llevó a los discípulos hasta la puerta, sembró la semilla del reino y a partir de eso no podía hacer más con ellos y se fue. A partir de ese momento sería Dios el que obraría en ellos, haciéndolos nacer de nuevo y transformándolos a imagen de Jesús. Una vez que Jesús los reconcilió con su Padre, primero muriendo y después sembrando la semilla del reino en sus corazones para que ellos entendieran cuál era el Evangelio del Reino de Dios, se fue. Y lo mismo ocurriría con todos los hijos de Dios que ejercieran el ministerio de la reconciliación. Llevarían a sus hermanos hasta la puerta estrecha. Y de ahí en adelante todos serían guiados por Dios en el camino angosto que lleva a la vida. Por eso, fíjense, cuando uno ve lo que realmente ocurrió, todo el verso que hay alrededor del anticristo y de Jesús desaparece. Y el otro tema muy importante, y es claro el testimonio de la Biblia, es que Jesús no resucitó de los muertos con su propio poder, porque si hubiera sido un Dios y hubiera tenido doble naturaleza, no podía morir, porque Dios es inmortal. ¿Y qué dice la bestia y el falso profeta? Bueno, pero Jesús estaba esperando en la tumba para salir, pero entonces no estaba muerto. Era una payasada, no estaba tomando el pelo. Ahora, pero Jesús no resucitó a los muertos con su propio poder. Lo resucitó su Padre, porque Jesús, como hombre, realmente estaba muerto. Como lo anunciaba la profecía, el Cordero de Dios murió en lugar nuestro, en lugar de las ovejas, cargando nuestros pecados, y al tercer día Dios lo resucitó de los muertos. Porque eso es lo que anunciaba la profecía y Jesús le había anunciado a sus discípulos. En Oseas 6, 1 al 3 leemos lo siguiente: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, dice la promesa, nos resucitará. ¿Cuándo? En el tercer día. Por eso Jesús decía que era necesario que Él muriera y resucitara en el tercer día, para que se cumpliera la profecía. Y viviremos delante de Él, delante de Jehová, y conoceremos
y proseguiremos a partir de ese momento en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. Jehová vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y por supuesto, esto es lo que se cumplió con la iglesia primitiva. Como dice Pablo en Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque Jesús murió por nosotros, y cuando Dios lo resucitó de los muertos, nos dio vida a nosotros, dice Pablo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Porque eso decía la profecía, en el tercer día nos resucitará. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque la profecía decía, y viviremos delante de Él. Y en Hechos 4:10, en su primer sermón, Pedro dijo lo siguiente: sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Porque esto ocurrió después, me equivoqué yo, no es el primer sermón, sino cuando fueron al templo y sanaron al paralítico. Entonces le preguntaban, ¿qué pasó? ¿En nombre de quién? El nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien Dios resucitó de los muertos. Ese es el testimonio de ellos. Dios era el que había resucitado de los muertos a Jesús. Y en 1 Corintios 15, del 14 al 15, Pablo dice lo mismo, vuelve a decir lo mismo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, ¿qué testificaban ellos? Testificaban que Dios había resucitado a Jesús, no que Jesús se había resucitado a sí mismo. Y en Gálatas 1:1 Pablo dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Cuántas veces la palabra de Dios da testimonio que fue Dios el que lo resucitó? Muchísimas. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el anticristo no podía morir, porque si era Dios, no podía morir. Y leemos en 1 de Pedro 1:18, sabiendo, dice Pedro, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, ¿quién? Le resucitó de los muertos. O sea, mediante Jesús, ustedes creen en Dios, porque Jesús los lleva a Dios. ¿Quién le resucitó de los muertos? ¿Quién lo resucitó? Dios lo resucitó. Y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Como la fe y la esperanza de Jesús estaba depositada en Dios, vuestra fe y vuestra esperanza también tienen que estar depositadas en Dios, en Jehová. Ese es el verdadero evangelio. Y en Hebreos 13, del 20 al 21 leemos, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el testimonio de todos los verdaderos cristianos, no de la bestia de falso profeta, pero sí de los verdaderos cristianos, no el de los lobos vestidos de ovejas, pero sí tiene que ser el testimonio de los 144.000. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quién? El Dios que resucitó de los muertos a Jesús. También a ustedes dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, ¿quién? Jehová. Haciendo Jehová en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el testimonio, y este es el verdadero Jesús. Y el falso no cumple esto. Y lamentablemente, muchos lo adoran. La fe de Jesús en su Padre y en sus promesas era la fe y la esperanza de la iglesia primitiva, y debe ser nuestra fe y nuestra esperanza.
Ese es el único modo en el que nosotros podemos llegar a tener la fe y el testimonio de Jesús, la fe y el testimonio de los miembros de la iglesia primitiva, la fe y el testimonio del pueblo que conocía a su Dios, ¿no? Como leemos en Apocalipsis 14:12. Y esto va a pasar con los 144.000. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Él es su líder, su maestro. ¿Y cómo lo pueden seguir? Porque tiene la misma relación que él tenía con su Padre, con su Dios y Padre, porque son los hijos de Dios, son los hermanos de Jesús. Y en Daniel 12, del 3 al 4, Dios anunció que, aunque el hombre de pecado hubiera echado por tierra la verdad, habría un pueblo entendido nuevamente. Y los entendidos resplandecerían como resplandor del firmamento, y enseñarían la justicia a la multitud que va a salir de Babilonia. Y van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Pero, ¿qué se le dice a Daniel? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y secha el libro hasta el tiempo del fin. Porque esto ocurrirá en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, muchos correrán de aquí, de Babilonia, para allá, para Jerusalén. Y la ciencia aumentará, el conocimiento de Dios aumentará. Por eso en Apocalipsis 22, 14 y 17, aquí está la bienaventuranza para el pueblo que está en Babilonia. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa, las primicias de la esposa del Cordero dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y por eso, en este tiempo, como dice Daniel 12:10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pero los impíos del pueblo de Dios procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Pero los entendidos, los que sigan el Cordero por donde quiera que va, comprenderán. Y también en Isaías 45, Jehová está anunciando lo que pasaría en la última generación. Y él dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, o sea, todo el mundo. Este es el tiempo de fuerte pregón. Y dice, ¿no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo? Y los que ruegan a un Dios que los salva, los que están adorando a la gran imagen de Baal. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. En Jehová dice, mirad a mí, a Jehová, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No tengo un hijo, no hay un verbo que haya sido creador. Yo no soy padre de ningún verbo, ni soy hijo de ningún Dios. Yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. No hay otra forma de ser salvos que en Jehová. Y como dice Mateo 24, 9 al 14, y será predicado este evangelio del reino de Jesús, el que él predicaba y vivía en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esa es nuestra misión. Tenemos que predicar al verdadero Jesús, a la verdadera puerta, al verdadero camino y al verdadero Dios. Eso solo podemos hacerlo si recuperamos el conocimiento de la verdad. Y tenemos que darlo a conocer a nuestros hermanos primero y al mundo entero. Así que, bueno, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y tengan un hermoso sábado. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Si tienes una pregunta, esperen que paro esto.